buenas a todos. Bueno, pues ha llegado para reparar este receptor y bueno, como la avería que tiene en principio es bastante habitual, surge mucho y suele ser, en principio, y si no se ha complicado con otra cosa, relativamente sencillo de arreglar, pues bueno, vamos a utilizarlo. He pensado, digo, voy a hacer un vídeo para que veáis cómo es el proceso de reparación de una radio cuando tiene este tipo de problemas. Entonces, ahora, bueno, veréis que le voy a enchufar. Una cosa que os quería comentar respecto al tema de enchufar equipos antiguos es que no se debe hacer sin pensar antes. Este equipo lo voy a enchufar porque el cliente lo ha enchufado y entonces él sabe y yo sé, porque me lo ha dicho él, que no se quema. Pero yo he visto equipos que tienen cables de la red a la entrada, pues están en mal estado, en corto directamente, según entran en el equipo tocando con masa. Hay veces que ahí las válvulas rectificadoras están rotas y están en corto. Pueden tener los condensadores de filtro cortocircuitados. Entonces, yo como norma general nunca enchufo un equipo que no hayan enchufado antes de traérmelo, por seguridad. En este caso, como se puede hacer, porque lo han enchufado y no da problemas, nada más que no funciona, pues lo enchufo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a través de un Variac. Tengo aquí un Variac porque este equipo es de 110, es americano, no se puede enchufar a 220. Entonces tengo aquí un enchufe, tengo conectado aquí a este Variac. Vamos a verlo por aquí, para que lo veáis. Entonces este Variac es grande, es capaz de dar 15 amperios o 16, pero yo lo tengo protegido con un fusible. Entonces este fusible generalmente lo mantengo a 300 miliamperios. Con 300 miliamperios no se estropea ninguna radio de las de 220. Ninguna radio de válvulas que vaya a 220 se estropea protegiéndola con un fusible de 300 miliamperios. Aquí en este caso, como esta radio es de 110, pues tienden a consumir más. Entonces yo en radios de 110 suelo poner fusibles de 500 miliamperios. Entonces con un fusible de 500 miliamperios no hay ningún problema, no se quema nada en el caso de que haya algún problema. Aquí, según el fabricante, esta es la tapa que viene debajo de la radio. Dice aquí, bueno, 110, ¿vale? Y 30 vatios. Bueno, esto es más o menos como 300 miliamperios, el consumo nominal, 0,3 amperios. Pues nada, pues he puesto un fusible de 500 miliamperios, que es el que tengo para las radios de 110, y efectivamente van a encender la radio. Si no hay ninguna avería, el fusible no tiene por qué fundirse. Bueno, pues vamos a encenderla a ver qué ocurre. Ese ruido que al principio suena, si es bajito y débil, en el momento del encendido en algunas radios suena. Tanto no. Si os fijáis, ahora ha subido el volumen mucho y además da igual la posición. Voy a apagarlo. Da igual la posición que ponga en el volumen, el sonido no varía. Siempre es el mismo ruido. ¿De acuerdo? Aunque cambie la sintonía, por cierto, el hilo está mal y patina. Bueno, ya, mira, ahora se ha movido. Bueno. Da igual, ¿vale? En este equipo da igual el punto de sintonía, da igual la banda, siempre hace el mismo ruido y no recibe nada. Entonces, vamos a quitar la tapa de atrás. La tapa de atrás es esta. Importante también, esta es la trasera, ¿vale? Ya la he quitado. Entonces, importante tener un esquema primero de dónde van las válvulas colocadas. Me ha llegado alguna radio con las válvulas cambiadas y diciéndome que no funcionaba. Efectivamente, la radio no funcionaba, tenía averías y además tenía las válvulas cambiadas. En ese caso, que os digo, no pasó nada, pero hay veces que cambian las válvulas y sobre todo en la parte de la rectificadora se le pone una válvula que no es la rectificadora y se puede hacer un cortocircuito gordo en la parte de la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, en las radios que no tienen, algunas no conservan la pegatina esta porque se caería o tal, porque generalmente viene un esquema. En las que no lo traen, bueno, pues siempre existe la opción de hacer un dibujito a mano y según se sacan las válvulas se va apuntando ahí. Entonces vamos a, lo primero de todo, a sacar las válvulas. Yo tengo por costumbre, aunque tenga este esquema que hay aquí, tengo por costumbre escribir con un rotulador indeleble en la propia radio, escribir
digamos el número de las válvulas, dónde van las válvulas, y por supuesto en las radios en las que no hay pegatina, pues cuando lo averiguas hay que ponerlo, porque es la única manera de no equivocarse. Entonces vamos a darle la vuelta. Esta es la antena, ¿de acuerdo? Me lo he puesto aquí. Bueno, pues esta radio, como veis aquí tiene mucho polvo, no sé si se llega a apreciar, ¿vale? Entonces para escribir aquí el número de válvula, pues primero hay que limpiarla. Entonces vamos a sacarla de la caja, vamos a quitarle las válvulas y las vamos a comprobar. Y luego viéndola por debajo, como ya le he quitado la parte inferior, pues ya os digo que esta radio es muy sencillita, no tiene mucho. Este es el condensador de filtro. Si os dais cuenta, son realmente varios condensadores. Realmente es un estuche o un recipiente, ¿no?, que tiene varios condensadores. Ese posiblemente sea el culpable de que haga esta radio este ruido, que es zumbido de red. Entonces iremos a sustituirlo. Vamos a cambiarle por condensadores modernos, cortando los cables por aquí y colocando en su lugar los condensadores modernos. ¿De acuerdo? Luego habrá que verificar el resto de componentes. Bien, si os fijáis aquí, estas resistencias son modernas y no las he puesto yo. Y este diodo que se ve ahí, evidentemente es moderno, es un diodo de silicio, no es de la época de la radio. Y tampoco lo he puesto yo. Entonces esta radio, esto está montado en la rectificadora. Esto es la parte de abajo de esta válvula, que es una válvula de rectificación. Entonces yo estoy convencido de que lo que ocurre, porque además, mira, en el rato que la hemos encendido, las demás se han templado y esta está fría. Entonces esta válvula debe estar rota y lo que han hecho es, en vez de cambiarla, sustituir la válvula por un diodo. Otra cosa que se ve nada más abrir la radio es que no tiene transformador de alimentación. Tiene aquí uno pequeñito, lo veis aquí, ¿de acuerdo? Que sería el transformador de audio, pero no tiene transformador de alimentación. Entonces este tipo de receptores se llaman universales, es decir, que al no llevar transformador pueden funcionar con continua o con alterna de alimentación, pero claro, hay que tener una continua de 110 voltios. No es que funcionen con continua con una pila de petaca de 4,5, sino que, de acuerdo, es continua de 110 voltios. ¿Cómo se consigue que funcione sin transformador? Pues poniendo los filamentos de las válvulas en serie. Entonces es una serie de filamentos, pues como las bombillitas de un árbol de Navidad, ¿no? Alimentadas todas en serie. Desventajas que si se funde una, evidentemente se interrumpe el circuito y se apagan todas. Desventaja principal y más peligrosa, que uno de los polos de alimentación, según entra el cable a la radio, uno de los dos cables se conectan al chasis. Esto, bueno, si la radio está con su tapa de cartón y los mandos son de baquelita o de plástico, pues en principio no es peligroso. Pero a los que nos dedicamos a reparar radios, por lo menos a mí, no me gusta un pelo porque tocas el chasis y te electrocutas. Entonces, consejo, yo tengo un transformador de aislamiento. Tengo a la salida de mi variac, que os he dicho antes, paso la alimentación, la red resultante, por un transformador de aislamiento de relación 1:1. Y ya me va mi enchufe, de tal manera de que aunque toque el chasis, nunca da calambre. ¿De acuerdo? Si no tenéis transformador de aislamiento, coger un buscapolos, tocáis el chasis y probar en el enchufe, cambiar de posición para que el chasis por lo menos quede en el neutro, no quede en fase. Y así pues no da calambre, ¿de acuerdo? Aunque es una estrategia un poquito peligrosa. Bueno, pues entonces vamos a comprobar las válvulas. Vamos a sacar una. Esta, por ejemplo, está un poquito dura. Estas son válvulas que son metálicas, la carcasa. Tienen un equivalente en vidrio, es decir, este tipo de válvulas y este tipo son octal, ambas son de zócalo octal, pero estas son metálicas. Y estas metálicas también las había en vidrio. Bueno, pues en este caso es de metal. Vamos a ponerla aquí en el comprobador, que es este, ¿de acuerdo? El comprobador que yo utilizo, yo tengo dos. Este es un comprobador bastante cutrecito y pequeño,
pero es bastante útil porque aunque metas válvulas que estén en cortocircuito o hagas cosas mal o te equivoques, no suele romper nada. Este es simplemente de transmisión, es decir, es un comprobador que comprueba que la válvula, digamos, se comporta como un semiconductor, o sea, que conduce cuando el filamento se calienta. Y en esta escala que veis aquí, pues te dice más o menos si conduce mucho, pues se va hacia bueno, si conduce poco, pues se va hacia malo. Es una comprobación muy rudimentaria, pero es que si por ejemplo tienes una válvula que la colocas y la aguja no se mueve prácticamente nada, pues está mal. Y ya está. Entonces vamos a poner la válvula, según nos dice aquí el fabricante del comprobador. Miramos aquí el modelo, el número de válvula. Este es el 12, la 12SG7. Entonces buscamos aquí por orden alfabético. 15, 12, 12SG7. Que la veis, 12SG7, y te dice aquí pues cómo colocarlo, ¿no? Pues la palanquita está en posición A, que está, en fin, te dice la combinación. Entonces, 12SG7 sería A3F4D. Hay varios zócalos, octal. Conviene repasarlo si no está seguro y no equivocarse, ¿de acuerdo? Bien. Colocamos ahí, esperamos a que se caliente un poquito la válvula. Mira, si os dais cuenta ya empieza a calentarse. Lo he puesto a medir, le he pulsado a medir y va subiendo la aguja, ¿la veis? Cómo sube. Pero esto no sube mucho. Se queda diciendo que la válvula está mal. En bad. Bueno, pues esta válvula no está bien. Pero eso no quiere decir que la radio no funcione con ella. Vale, eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, no está rota, la aguja no está en el cero, no está fundida, es una válvula que está muy gastada, pero hay veces, dependiendo de la aplicación y en qué parte del circuito esté, que válvulas que están muy gastadas funcionan. 35Z5, ¿vale? Eso es que es una válvula con un filamento de 35 voltios. Las radios universales, no todas las válvulas funcionan con la misma tensión, sus filamentos, sino que simplemente es la suma de las tensiones de los filamentos. Aproximadamente darían, en este caso, que es de 110 voltios la radio, pues darían 110, ¿de acuerdo? Por eso encontramos válvulas que a lo mejor la 35, ¿vale?, indica que es 35 voltios, mientras que la de antes, esta, 12, indica que es de 12 voltios. Es decir, hay válvulas de 12 voltios y de 35 y de otras, no sé estas de qué tensión serán, mezcladas. Cuando hay transformador, las tensiones son todas iguales, los filamentos son todas de, por ejemplo, de 6,3, porque los transformadores habituales son de 6,3, pero son todas iguales, es decir, los filamentos funcionan todos en la misma tensión y van en paralelo. Aquí son de tensiones diferentes y van en serie, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esta 35Z5, que acabo de poner un puntito, ¿vale? A4G3D. Esto está en A, 4G3, ¿de acuerdo? Y sería en el zócalo D. Bueno, pues la ponemos aquí en el zócalo D. Vamos a esperar a ver si el filamento luce. Yo creo que no. Vamos a apagar la luz así. No, esto no luce. Esta válvula está directamente fundida. Por eso han hecho eso del diodo allí. En algunas válvulas el filamento no se ve, ¿vale? No pasa nada, probamos. ¿Veis? La aguja no se mueve. ¿Ves? No se mueve nada. ¿De acuerdo? O sea, esta válvula está totalmente muerta, está fundida. No vale. Pues nada, apuntamos aquí. 35Z5. Y ponemos aquí mal. Esta, si os fijáis, lo que os decía antes de que esta es de cristal y la otra era de metal. Vamos a encender aquí la luz. Bueno, es que está borrado. Si os fijáis aquí, pone 35Z5GT. El GT quiere decir Glass Tube, válvula de cristal. Eso es que esta versión, o sea, esta válvula, la 35Z5, la habría en cristal como esta y también la habría con estructura metálica como esta, ¿de acuerdo? A veces
ocurre que las válvulas, como en este caso, están con los carteles borrados. Entonces, si os fijáis aquí, no se ve lo que pone. Quitamos la otra que hay al lado y tampoco se ve lo que pone, ¿vale? Pone Philips o Philip, falta la S, bueno, se atisba, pero el número de válvula está borrado. Entonces, ocurre lo siguiente. En el caso de las válvulas, digamos que funcionan todas a la misma tensión, en los receptores normales, en los que no universales, digamos, en los que llevan transformador, a ver si consigo encajar la válvula ahí. Ocurre que las tensiones de los filamentos son los mismos, pero ya os he dicho que en los receptores universales, como este, no siempre. Entonces, mirando aquí el esquema, por eso digo que es muy importante tenerlo. Las dos válvulas que están puestas son estas. Hay una que es 50L6 y otra que es 12SQ7. Es decir, que una va funciona su filamento a 50 voltios y otra funciona a 12. Según esto, según este esquema, esta es la de 12 y esta es la de 50. Pero ¿qué pasa si alguien las ha cambiado? Y yo ahora cojo el comprobador y la conecto, la de 12 a 50 voltios. Bueno, pues que la fundo. Conclusión, cuando no se sepan las válvulas que son y tengas dudas, se comprueban la que supones que es decir, se supone que esta válvula está en su sitio, ¿vale? Y que no las han cambiado, pero la voy a comprobar a 12 voltios. Es decir, voy a comprobar primero la válvula de menos tensión. Sería esta. Y esta de aquí, la última. La rectificadora, aunque es a 35 voltios, se ve que es una rectificadora. Entonces, no supone problema. Se ve por cómo es. Bueno, el que tiene un poco de experiencia ve que esto es una válvula rectificadora por cómo está construida por dentro. Si fuera ahumada o llevase un, o sea, en oscuro o llevara esto metálico y no se viera y el cartel estuviera borrado, pues actúa igual que os estoy diciendo. Es decir, probando primero con baja tensión. Entonces vamos a coger esta, que es la que teóricamente es de 12 voltios, y la vamos a comprobar. Vamos a buscarla en la lista y la vamos a comprobar. Pues esta válvula hemos visto aquí que es la 12SQ7. Pues entonces 12SQ7, como veis aquí, tiene tres comprobaciones, tres programaciones, digamos, de comprobación, porque es una válvula que tiene diferentes, son como diferentes válvulas en una, ¿de acuerdo? Y se comprueban varias cosas. De tal manera que, bueno, pues ponemos aquí las combinaciones que dice el fabricante del aparato: A3F2E, ¿vale? A3F2 zócalo E. Bueno, pues le damos aquí, vamos a ver qué tal. Ya se ha calentado la válvula. Nada, esta válvula, si os dais cuenta, la aguja se llega a mover un poco. Está totalmente rota. Esta sí que está rota total. Vamos a comprobar la otra parte de la válvula. C3F4, C3F, F no varía porque es la tensión del filamento, 4. Aquí dice el libro del fabricante, tiene aquí un asterisco, si os fijáis, quiere decir que esto se comprueba en la escala de diodos. Es decir, estas dos comprobaciones se están comprobando como si la válvula fuese un diodo, porque probablemente se comporte como diodo en esa combinación. Vamos a ver. Nada, un poquito. Esto está fatal, muerta, ¿vale? O sea, esta válvula no vale para nada. No es como en el caso de antes, que, bueno, todavía albergaba algo de duda. Esta válvula está totalmente muerta. Vamos a quitarla de aquí. Bueno, vamos a apuntar aquí la que es. Yo tengo costumbre siempre de utilizar un rotulador indeleble. Vamos a apuntar aquí 12 SQ7. Y esta válvula está mal. ¿De acuerdo? La dejamos aquí. Pues esta habrá que pedirla. Y así pues con la que falta. La otra ya vamos a comprobarla, porque cabe una posibilidad.
que esta válvula que hemos probado ahora sea de 50 voltios. Vamos a probar esta con 12 voltios, ¿de acuerdo? Entonces esta, vamos a probarla con 12 voltios igualmente igual que la otra. Vamos a suponer que es la 50L6. Buscamos en el libro y comprobamos. Bueno, pues la supuesta 50L6 está ya puesta. Esperamos un poquito. Ya os he dicho que 50L6, que es esta, he hecho la combinación, pero el filamento, ante la duda de si era o no esa válvula, en vez de la combinación que da 50 voltios, que sería aquí, ¿de acuerdo? Lo he puesto a 12 voltios. Ya se ve que va a ser más tensión porque apagamos la luz y el filamento no se la ve lucir. No obstante, vamos a medir, a ver si midiese algo. Entonces medimos, pulsamos aquí. La aguja veis que no se mueve prácticamente nada. Bien, vamos a subir la sensibilidad del aparato para ver si realmente no se mueve nada o se mueve algo. ¿Veis? Que se mueve un poquito. O sea que probablemente sí que sea la válvula que pensamos. Solo que, claro, está a 12 voltios en vez de a 50. Bueno, vamos a colocarlo en posición de medida. Normal. Vamos a subir la tensión a 25 voltios primero, por prudencia. Vamos a esperar un poquito, a ver si ya se moviese algo. Se mueve algo más. Bueno, pues ya vamos a ponerlo a 50. Veis que ya la aguja se va calentando la válvula y se mueve ya un poquito. Pero indica que está mal. Bueno, está mal, pero es que estamos metiéndole 25 voltios. Vamos a poner 50. Vamos a apagar la luz. Aquí ya se ve que el filamento luce, ¿lo veis? Y luce rojito, es decir, no luce amarillo ni blanco, ¿vale? Luce bastante, es un filamento que luce bastante. Esta válvula se calentará, pero está en su tensión, en su color, ¿de acuerdo? Mirad, ¿eh? Bien, y además dice que está al 95%. Bueno, pues esta válvula es correcta, es la que es decir, estaba bien colocada en el zócalo correcto y además está buena. Recordad que había una que teníamos dudas, que fue la primera, esa que era metálica, y luego dos mal. La rectificadora mal y otra válvula también que había por ahí mal. Entonces, claro, es imposible que la radio funcionase. Queda por aquí otra, que estaría aquí dentro. Vamos a sacarla. Ah, lo que no os he comentado, el tema de la limpieza de las válvulas. A ver, a mí me gusta tener las válvulas limpias. Yo cuando entrego una radio a un cliente me gusta que abra la tapa y la radio se vea limpia, bonita y con las válvulas brillantes, ¿de acuerdo? Mira, esta se mantiene aquí, ¿veis? Philips, fijaros cómo está, se ha caído la pintura. 12SA7 GT. Vamos a ver si esta cuadra GT, lo que os he dicho antes, ¿eh? GT quiere decir válvula de cristal, o sea, la habría en versión metálica. 12SA7. Entonces, efectivamente, 12SA7. O sea, está bien colocada y es esa válvula. Bueno, pues lo que os decía respecto a la limpieza, esta válvula, que por ejemplo es una pena borrarle los datos, pero en cambio está muy sucia y además coincide que se pone en esta posición, es decir, que no se ve el cartel desde la trasera. Yo lo que hago es con un trapo que tengo por aquí, de este tipo, una bayeta húmeda, no chorreando, pero mojadita, pues la limpio. Y dejo sin limpiar la parte del rótulo, porque este tipo de pintura blanca que utilizaban, en cuanto el trapo toca la pintura, se va. Incluso con un trapo que estuviera seco, lo pasas por encima y también se va, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se puede limpiar lo mejor posible, que se vea con un aspecto más o menos bonito y ya está, y sin borrar el cartel. Que está el cartel totalmente borrado, como era el caso de una de estas que había por aquí, no me acuerdo, esta, por ejemplo, ¿vale? La de antes.
Está totalmente borrado. Bueno, pues esta le pasaba el trapo y ya está. Pero me he asegurado primero que estaba borrado. O sea, lo que yo no quiero es borrar las inscripciones. Estas se borraban. Y luego hay otro tipo de inscripciones que eran estas, en vidrio también, que es pintura. Y estas no se borran. Estas podéis limpiarlas tranquilos, dejar la válvula como en la patena, que no se va a borrar. Esta está rota y bueno, no la he limpiado. Pero es que no da igual ver una válvula así, ¿eh?, bonita, que verla así, sucia. Bueno, es un tema estético. Y luego las que son metálicas, estas también sin problemas, se pueden limpiar, porque esto es metal pintado de pintura de esmalte negro y esto es esmalte también plateado y nada, no se borra. El único peligro son las que son de este tipo, carteles blancos sobre vidrio. Eso tener cuidado, igual que ocurre con los cristales de los diales. Nunca limpiéis un cristal de un dial sin probar antes en una esquina. Yo los desmonto y los limpio por dentro, para que estén bonitos y a la luz se vea bien. Pero hay que tener cuidado, porque hay pinturas que no tienen problema y otras que se borran totalmente y te llevas dos números. Luego, otra cosa que verifico cuando limpio ya una válvula es esto. A ver si esta lo hace. Bueno, no se llega a oír, hace clic clic y se mueve un poco, ¿eh? Y esto es porque está despegado el zócalo este de baquelita del vidrio. ¿Qué hago yo? Loctite. Hago una gota de loctite, le echo la gotita, voy moviendo la válvula, que se infiltre bien. El loctite desaparece porque lo absorbe totalmente la válvula y se queda pegada. Si no, ¿qué ocurre? Que hay veces que tiras de la válvula y si está muy mal, en esta ocasión no ha pasado, pero si está muy mal, llega a pasar que tiras y arrancas la válvula y se queda el zócalo puesto en el zócalo hembra del chasis. Y la válvula ya es, pues a veces la puedes reparar y a veces para tirar. Entonces siempre este tipo de válvulas se agarran del zócalo. Nunca agarréis una válvula del vidrio. Se agarran del zócalo. Y la que veis que se mueve, pegarla después de limpia, ¿vale? 12SA7. Ya está esto programado en su posición. 80% ok, ¿vale? Bueno, pues esta válvula está bien. Solo tiene una comprobación. Ya le he echado el loctite en los bordes, ¿de acuerdo? Esta valdría. Bueno, pues el tema es que hay dos válvulas que están bien, una válvula que está regular, aunque está tirando a mal, una que está fundida, o sea que totalmente mal, y otra también no fundida, pero muy mal. Bueno, pues estas dos hay que cambiarlas. Y esta, pues también le voy a decir al cliente que casi también. O sea que vamos a cambiar estas tres válvulas. Otra cosa que os quería comentar es, vamos a hacerlo con esta, que funciona pero está muy baja. Vamos a intentar a ver si logramos que funcione algo mejor. Esto, bueno, eso en internet si buscáis, hablan de rejuvenecer válvulas. Había de hecho unos equipos, unos aparatos antiguamente que se usaban sobre todo para tubos de televisión, que eran rejuvenecedores de tubos, de rayos catódicos. Bueno, casi nunca funciona, ¿vale? O sea, ahora veréis cómo se hace. Se hace con el comprobador de válvulas, se puede hacer con cualquier comprobador. Lo normal es que no haga nada, o sea, que no funcione. Hay veces que la válvula incluso la fundes, otras veces la dañas más y, por ejemplo, un 1% de las veces o un 2% se arregla lo suficiente como para que la radio funcione mejor o simplemente que veas que mejora su transmisión. Entonces vamos a hacerlo para que lo veáis. Ya os digo que no sé si la válvula se romperá, no sé, mejorará algo. Entonces vamos a probar. Mira, vamos a probar mejor con esta que está totalmente rota, que esta no me da ninguna pena que se funda. Vamos a comprobarla primero de nuevo con el comprobador en la posición, digamos, normal de comprobación. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos y vamos a apuntar el valor. Tenemos colocada la válvula. Vamos a tratar de rejuvenecerla, entre comillas. Ya os digo que seguramente la estropeemos más o la fundamos. En fin, nos pase algún desastre. Como la válvula está totalmente muerta, o sea, no funciona nada, pues no se pierde nada.
¿Que la arreglamos? Pues la utilizamos. ¿Que no hay manera? Pues nada, se guarda como cosa curiosa o se tira. ¿En qué se basa la idea de rejuvenecer las válvulas? Pues en meterlas más tensión, ¿de acuerdo? Es decir, que si una válvula es de 12 voltios, esta válvula ahora mismo, mira, vamos a poner aquí la cámara para que veáis cómo marca, a ver si lo veis mejor. Os indica que está mal al 20%, o sea, la válvula, bueno, filamento calienta, transmite algo, vale, pero nada, muy poco, o sea, poquísimo. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en calentarla de más, a ver si se logra quitar algún tipo de cascarilla o de partículas depositadas que haya en el cátodo. Esto funciona a veces y generalmente ya os digo que no funciona. ¿Dónde funciona mejor? Pues en las válvulas que tengan el cátodo muy cerca del filamento. También funciona bien en válvulas de caldeo directo, en válvulas en las que el cátodo es el propio filamento. Entonces es posible que haya una emisión baja, pero si fuerzas el filamento, digamos que se sanee un poco. De tal manera de que luego cuando no lo fuerzas, vuelves a bajar la tensión de nuevo y la dejas enfriar y la vuelves a hacer funcionar, funciona mejor que funcionaba antes. En esta válvula, que es de caldeo indirecto, pues no creo que funcione. Pero bueno, vamos a hacerlo. Más que nada, pues ya como cosa curiosa, que lo veáis. Entonces, vamos a apuntar primero lo que mide. La dejo ya calentar un rato, lleva ya un ratito para que no haya, digamos, dudas de que si es que estuviese fría. Esto marca en torno al 20%, un poquito más, digamos que como, pues no sé, al 21%. Vamos a apuntar aquí en el papel 21%. Bueno, pues ahora, mientras mantenemos pulsado el comprobador para ir viendo la transmisión, vamos a subir, a ver si nos tapo yo con el dedo, la tensión. Esta es de 12 voltios, el siguiente paso es 25, ¿de acuerdo? Vamos a meterle el doble de tensión durante un ratito. ¿Veis cómo sube la transmisión? Porque el calor es mayor, se calienta más. Y ahora lo apagamos de nuevo. Vamos a bajarlo a 0, ¿vale? Para que se enfríe el filamento. Es decir, si veis, la aguja todavía sigue bajando, ya ha llegado al tope, porque mientras la válvula está caliente, sigue funcionando como válvula, aunque no alimentes el filamento. Bien, pues entonces ahora lo alimentamos a 12 voltios. Esperamos un poquito, que se vuelva a calentar y volvemos a medir. A ver si hemos hecho algo o no. Va subiendo, se va calentando. Yo creo que no hemos hecho nada o incluso lo hemos empeorado. Vamos a esperar un poquito. Vamos a ver. Bueno, pues en este caso, como veis, no parece que funcione. Entonces se puede hacer varias veces. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a dejarlo a 12 voltios ahora. Bueno. Pues nada, esta válvula es de las que no se recuperan. Es lo normal, ¿eh? O sea, si alguna vez hacéis esto, hacerlo siempre, ya os digo, con válvulas que no importe fundir. A ver, lo normal, aunque aquí veáis que yo le he metido, aquí pone 12,6, 25, ocurre una cosa, este comprobador lleva un transformador pequeñito, entonces si le metes una tensión al filamento mucho más alta de la que aguanta, consume mucho más y la tensión en el transformador cae. Yo esto lo he comprobado en otra ocasión con un polímetro, midiendo en un zócalo cercano qué tensión, y en vez de 25 a lo mejor eran 20 o 18, o sea, sube la tensión sobre 12 voltios, pero no son 25, ¿de acuerdo? Si tenéis un comprobador con un transformador más grande, pues sí, hará subir la tensión realmente a 25 voltios. Y puede que se os funda. De todas maneras, las válvulas, yo por mi experiencia, cuando hago este tipo de cosas, aguantan mucho. Es decir, una válvula de 12 voltios le metes 25 y no se funde. Una válvula de 6 voltios le metes 12 y tampoco se funde. Hombre, si es una válvula de 2 voltios y le metes 6, hablamos del triple.
y si se funde, ¿vale? Pero no tengáis miedo, es decir, no pasa nada por meterle durante, ya veis el tiempo, es un tiempo de en torno a 1 segundo o 2 segundos, duplicar la tensión. O sea, lo normal es que no se funda, hay veces que sí se funden. Nada más será que conocieseis un poquito la técnica. Vamos a ver, ahora que ha pasado un rato, nada, 20%, no llega al 20, 19. O sea que incluso peor que antes. Nada, pues la quitamos y se guarda para tirar. O para aprovechar el zócalo. Estos zócalos metálicos están muy bien. Esta válvula se puede romper el vidrio y utilizarla para hacer un conector o lo que se quiera. Adaptadores, ¿veis? Tipo estos. Se hacen con zócalos de válvulas octal. Esto los tengo yo aquí para comprobar válvulas de zócalos extraños con este comprobador.